Nunca pensé que un simple impulso pudiera cambiarlo todo. Mi nombre es Laura, y durante 12 años creí que mi matrimonio era sólido, tranquilo, perfecto en su monotonía. Sabía a qué hora despertaba Gabriel, cómo tomaba el café, cómo se acomodaba el reloj antes de salir. Todo era tan predecible, tan seguro, o eso creía. Esa mañana lo observé mientras se ponía la corbata frente al espejo. Su reflejo parecía distante, como si su mente ya estuviera en otro lugar. Le pregunté si estaba nervioso por la conferencia que tenía en la costa, y él, sin mirarme, solo dijo: «Es trabajo, amor. Ya sabes cómo es esto». Sonrió, pero fue una sonrisa breve, débil, una de esas que no alcanzan a tocar los ojos. Yo, como siempre, decidí no insistir. Le di un beso y le recordé que llevara el paraguas. El cielo estaba gris, igual que sus palabras. Y cuando la puerta se cerró, algo en mí se estremeció. Era como si el aire de la casa se hubiera ido con él. Ese día no pude concentrarme en nada. Intenté leer, cocinar, limpiar, pero todo me sonaba lejano, falso. Había un zumbido constante en mi cabeza, un murmullo de intuición que no sabía cómo callar. Por primera vez en mucho tiempo, sentí miedo, no de perderlo, sino de descubrir que quizás ya lo había perdido sin darme cuenta. Por la tarde, al ordenar el armario, vi algo que me llamó la atención. Faltaban 2 camisas nuevas, y su perfume habitual, el que siempre llevaba a la oficina, estaba casi lleno. En su lugar, faltaba el frasco de colonia que solo usaba cuando salíamos a cenar juntos. Son detalles pequeños, pero cuando amas a alguien, aprendes a leer incluso los silencios que deja en el aire. Me quedé sentada en el borde de la cama, mirando el vacío del ropero, y de pronto lo supe. No podía quedarme ahí esperando. Tenía que ir, no para espiarlo, no para atraparlo, sino porque necesitaba ver con mis propios ojos lo que mi corazón ya sospechaba. Busqué en mi teléfono el nombre del hotel que él mencionaba siempre: Hotel Mirador del Mar. Llamé. Una voz amable respondió y confirmé que había una reserva a nombre de su empresa. Colgué sin decir más. No lo pensé demasiado. Solo metí algo de ropa en una maleta pequeña, tomé un abrigo y salí. El viaje duró casi 4 horas. Llovía sin parar. Las luces de los coches se mezclaban con las gotas del parabrisas y todo se veía borroso, como si el mundo me advirtiera que no estaba lista para lo que iba a encontrar. Aún así, no retrocedí. Recuerdo que en el autobús una anciana se sentó a mi lado y me preguntó si iba de visita. Le respondí que iba a ver a mi esposo. Ella sonrió con ternura y dijo: «Qué lindo. Ojalá todos los matrimonios conservaran esas ganas de sorprenderse». Asentí, pero sentí que esa frase se me clavaba como un alfiler. Yo también lo deseaba, que mi matrimonio aún tuviera algo que sorprender. Cuando llegué al hotel era casi medianoche. El vestíbulo estaba vacío, iluminado por lámparas doradas que hacían brillar el mármol del suelo. Olía a cera y a perfume caro. El sonido del reloj de pared marcaba cada segundo como una sentencia. Me acerqué al mostrador y la recepcionista, una mujer joven de cabello recogido, me sonrió. «Buenas noches», dijo. «Buenas noches», respondí. «Mi esposo, Gabriel Rivas, tiene una habitación reservada aquí». Ella empezó a teclear en su ordenador. Yo jugueteaba con mi anillo, como si ese simple gesto pudiera darme fuerza. Pasaron unos segundos. Luego, su ceño se frunció levemente. «¿Podría repetir el nombre?» preguntó. «Gabriel Rivas», repetí. Ella volvió a mirar la pantalla y después me observó con cierta incomodidad. «No hay ninguna reserva a ese nombre, señora». Me reí, nerviosa. «Tal vez esté registrada a nombre de su empresa. Él siempre se hospeda aquí». Ella asintió, volvió a escribir y después de unos segundos su expresión cambió. «Ah, sí, aquí está», dijo. Mi respiración se alivió un poco, hasta que añadió: «Pero la habitación 304 está registrada a nombre de Carolina Méndez». Carolina Méndez. Ese nombre se quedó suspendido en el aire como un cuchillo invisible.
No lo conocía, nunca lo había escuchado antes, y sin embargo, en ese instante, supe que mi vida acababa de cambiar. La recepcionista siguió hablando, pero sus palabras ya no me llegaban. Todo a mi alrededor se volvió ruido. El sonido del reloj, el zumbido del aire, el golpeteo de la lluvia afuera, todo se mezcló en una sola sensación: vértigo. Dije gracias o algo parecido y salí. El aire húmedo me golpeó la cara. La lluvia seguía cayendo y cada gota parecía repetir aquel nombre: Carolina, Carolina, Carolina. No corrí, no grité, solo caminé despacio, bajo la lluvia, mientras el mundo se deshacía a mi alrededor. Y en ese silencio roto, entendí algo que me dolió más que cualquier traición. No hay nada M. Y aún así, desear estar equivocada. El agua seguía cayendo sobre la ciudad cuando regresé al hotel. Había pasado toda la noche caminando sin rumbo, con los zapatos empapados y las manos frías. No recuerdo cuántas calles crucé, ni cuántas veces pensé en volver atrás. Solo sé que, de algún modo, terminé de nuevo frente a la entrada del Hotel Mirador del Mar. El letrero brillaba como si nada hubiera pasado, como si no ocultara nada. Yo, en cambio, ya no era la misma. No era la mujer que salió de casa la mañana anterior con la ilusión de dar una sorpresa. Era otra, una que ya empezaba a sospechar que toda su vida había sido una mentira cuidadosamente construida. Entré despacio. El vestíbulo olía a café recién hecho. Había gente desayunando, un grupo de empleados hablando en voz baja, una pareja riendo en la esquina. Todo parecía normal, y sin embargo, mi mundo se desmoronaba en silencio. Me senté en uno de los sillones de la entrada. Desde allí podía ver el ascensor, la recepción, el pasillo que llevaba a las habitaciones. Mi plan era simple: esperar, esperar a que él apareciera, esperar a que la verdad me encontrara cara a cara. El reloj del vestíbulo marcaba las 8:15 cuando lo vi. Gabriel, mi esposo, el hombre con el que había compartido una vida entera. Venía caminando con paso tranquilo, hablando con alguien. No, no con alguien, con ella, la mujer del registro, la mujer del nombre que me había quitado el sueño, Carolina Méndez. Era más joven que yo. Tenía el cabello oscuro recogido en una trenza y una forma de caminar que exhalaba seguridad. Su mano rozaba la de él de vez en cuando, sin miedo, sin culpa. Y lo peor fue ver cómo Gabriel no la apartaba. Ella se rió de algo que él dijo, y en ese gesto encontré todo lo que ya no existía en mi casa: complicidad, ligereza, brillo. Lo observé como si mirara una película de mi propia vida, solo que en la pantalla yo ya no estaba. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me levanté, pero no di un paso. No podía moverme. Solo lo seguí con la mirada mientras entraban al ascensor. Él le cedió el paso. Ella le sonrió y la puerta se cerró con un sonido seco. Ese clic fue como un disparo, corto, inevitable, definitivo. No sé cuánto tiempo estuve allí, parada sin respirar. Una parte de mí quería correr, gritarle su nombre, arrastrarlo fuera de ese ascensor y exigirle una explicación. Pero la otra parte, la que sabía que el amor se había ido hace tiempo, me pidió silencio. Me quedé quieta, observando el ascensor subir piso a piso. Primero el 2, luego el 3. Y cuando marcó el número 304, supe que había llegado. La recepcionista me miró desde lejos, como si quisiera preguntar algo, pero no dijo nada. Yo tampoco, solo salí del hotel. Afuera, el aire era pesado y húmedo. Me refugié bajo el toldo de un café cercano y pedí un té. No lo bebí. Solo necesitaba algo que ocuparan mis manos. Las mías temblaban tanto que tuve que esconderlas bajo la mesa. El mundo seguía su ritmo. Coches, voces, risas. Nadie notaba que frente a ese hotel, una mujer se estaba deshaciendo por dentro. Las horas pasaron. El reloj del café marcó las 10, luego las 11, y cuando el sol empezó a asomarse entre las nubes, tomé una decisión: iba a subir.
Caminé de nuevo hacia el vestíbulo. Esta vez no me temblaban las piernas. El miedo había dejado espacio a algo más fuerte. La necesidad de saber. Esperé a que el ascensor bajara y subí sola. El número 3 se iluminó. El corazón me golpeaba contra el pecho como si quisiera escapar. El pasillo del tercer piso era largo y silencioso. Las puertas idénticas, las alfombras suaves, el aire con olor a flores artificiales. Todo en aquel lugar parecía cómplice de algo. La habitación 304 estaba al final del pasillo. Me quedé frente a ella, sin tocarla, solo escuchando. Nada, ni voces ni pasos, solo el zumbido leve del aire acondicionado. Me incliné un poco y por debajo de la puerta vi una sombra moverse. Mi respiración se detuvo. Podría haberme ido en ese instante. Podría haber fingido que nada de esto estaba pasando. Pero no, ya era tarde. Golpeé la puerta una vez, muy despacio. Nadie respondió. Otra vez, silencio. Probé el picaporte y para mi sorpresa se dio. La puerta se abrió. Adentro no había nadie. El cuarto estaba ordenado, impecable. La cama hecha, las cortinas cerradas. El aire tenía un aroma extraño, mezcla de perfume y ropa limpia. Caminé despacio, temiendo cada paso. Sobre la mesa había una carpeta abierta con papeles. Me acerqué. Uno de los documentos tenía un nombre en la esquina superior derecha, Carolina Méndez. Junto a él, una foto antigua. Gabriel, más joven, sonriendo con una mujer que era claramente la misma del ascensor. Y entre ellos, una niña de unos 5 años. Una niña con los mismos ojos que él. Detrás de la foto había una frase escrita con tinta azul. Te esperamos, papá. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Tuve que apoyarme en la pared para no caer. El aire no entraba en mis pulmones. Una lágrima cayó sin que pudiera evitarlo. Y después otra. Y otra más. No sé cuánto tiempo me quedé allí, mirando esa foto, como si al hacerlo pudiera cambiar el pasado. Pero no hay forma de volver atrás cuando la verdad ya te ha tocado. Guardé la foto en mi bolso. No sé por qué lo hice. Tal vez necesitaba una prueba de que no estaba loca, de que lo que había visto era real. Cuando salí de la habitación, el pasillo me pareció más largo. Los pasos se escuchaban como ecos. Cerré la puerta sin mirar atrás. En el ascensor, mi reflejo en el espejo era el de una mujer desconocida, pálida, vacía, con la mirada rota. Al llegar al vestíbulo, la recepcionista volvió a sonreírme con cortesía. Le devolví la sonrisa, débil, mecánica. Y mientras salía del hotel, solo pensé en una cosa. ¿Cuántas veces había dormido a su lado sin saber quién era realmente? Esa pregunta me acompañó todo el camino de regreso a casa. Y con ella, un miedo nuevo. El miedo a mirar a Gabriel a los ojos y no reconocerlo. El viaje de regreso fue eterno. No recuerdo los paisajes, ni las paradas del autobús, ni la voz del conductor anunciando los destinos. Solo recuerdo el sonido del motor y la sensación de que algo dentro de mí se había roto para siempre. Llevaba la foto escondida dentro del bolso, como si fuera una herida que necesitaba mantener cubierta para que no siguiera sangrando. Al llegar a casa, el reloj marcaba las 9 de la noche. La lluvia había cesado, pero el aire seguía oliendo a tormenta. Encendí las luces del pasillo y todo se veía igual que siempre. Los cuadros alineados, las plantas, el abrigo de Gabriel colgado detrás de la puerta. Todo igual, y sin embargo, todo distinto. Apoyé la maleta en el suelo y me quedé quieta unos segundos, escuchando el silencio de la casa. Era un silencio espeso, como si las paredes supieran lo que yo ya sabía. Me quité el abrigo y fui a la cocina. El reloj del microondas marcaba las 21:05. Preparé té solo por tener algo que hacer, aunque sabía que no iba a beberlo. A los pocos minutos escuché el sonido de una llave en la puerta. Mi corazón dio un salto. Era él, Gabriel, el hombre que había abrazado a otra mujer esa misma mañana, el hombre que sonreía en una foto con una niña que no era mía. Entró con naturalidad,
como si nada hubiera cambiado. Llevaba una sonrisa tranquila, una de esas que solían bastarme para sentirme segura. ¿Estás despierta?, preguntó con voz cansada. Sí, respondí, y me sorprendió lo fría que sonó mi voz. Dejó la maleta junto al sofá y se acercó para besarme. Instintivamente di un paso atrás. No fue algo consciente, fue mi cuerpo protegiéndose. Él me miró, confundido. ¿Pasa algo?, preguntó. Negué con la cabeza. Nada, solo estoy cansada. Nos sentamos a cenar en silencio. Comimos lo que quedaba del guiso del día anterior. El sonido de los cubiertos chocando con los platos era insoportable. Cada movimiento me recordaba lo que había visto. Cada vez que él alzaba la vista, yo apartaba la mía. Él hablaba de cosas sin importancia, del tráfico, de una reunión, del clima. Yo asentía. Por dentro, mi mente repetía una sola frase. Carolina Méndez, habitación 304, te esperamos, papá. Cuando terminó de cenar, llevó el plato al fregadero y se volvió hacia mí. Estás rara, dijo. Sonreí. No dormí bien, eso es todo. Se acercó, me tocó el hombro. Su mano estaba caliente. Sentí que iba a quebrarme. Tuve que hacer un esfuerzo enorme para no llorar. Voy a darme una ducha, dijo. Después te cuento cómo me fue. Claro, respondí. Cuando lo escuché cerrar la puerta del baño, abrí mi bolso y saqué la foto. La observé a la luz tenue de la lámpara. Él, ella, la niña. Los tres riendo como si fueran una familia feliz. En otra vida, la que nunca mencionó. Guardé la foto otra vez, con cuidado, y apagué la luz. Me quedé sentada en la oscuridad, escuchando el sonido del agua. Ese ruido se mezclaba con mis pensamientos, hasta que ya no supe si lo que escuchaba era la ducha o mi corazón rompiéndose. Esa noche dormimos en la misma cama. Él se giró hacia su lado, se durmió enseguida, respirando tranquilo. Yo, en cambio, no cerré los ojos. Miré el techo hasta el amanecer. El reloj marcaba las 4, luego las 5, luego las 6. La luz del sol comenzó a filtrarse por la ventana, y entonces entendí algo que me heló. A veces el amor no muere de golpe, sino en silencio, noche tras noche, mientras fingimos que todo está bien. Amaneció. Gabriel ya se había levantado. Escuché sus pasos en la cocina, el sonido del café, su silbido suave. Todo sonaba igual que siempre. Y aún así, cada nota me dolía. Cuando entró al dormitorio, yo fingí dormir. Me dio un beso en la frente, un gesto automático. Te veo más tarde, amor. No respondí. Esperé a escuchar la puerta cerrarse y entonces respiré. Me senté en la cama, abracé las rodillas y lloré por primera vez desde aquella noche en el hotel. No lloré por él, ni por Carolina, ni siquiera por la niña. Lloré por mí, por la mujer que había creído en cada palabra, en cada promesa, en cada rutina, por la que había amado sin sospechar que la estaban borrando de una historia que seguía escribiéndose sin ella. Me lavé la cara, me miré al espejo. Había ojeras, los ojos hinchados, la piel pálida. Pero detrás de todo eso había algo más. Una fuerza nueva, una voz interior que decía, ya basta de no querer ver. Saqué mi cuaderno del cajón y escribí la fecha en la primera hoja vacía. Debajo, 3 palabras. Hoy empieza la verdad. No sé en qué momento dejé de llorar y empecé a observar. Supongo que llega un instante en que el dolor ya no puede crecer y se convierte en otra cosa, en curiosidad, en rabia contenida, en una necesidad desesperada de saber. Los días siguientes fueron una rutina silenciosa. Gabriel iba y venía, como siempre. Me hablaba con esa ternura ensayada que durante años me bastó para creerle. Pero ahora, cada palabra suya era una pista, cada gesto, una posible mentira. No lo enfrenté, no todavía. Sabía que si lo hacía demasiado pronto, lo negaría, y perdería la única ventaja que me quedaba, el silencio. Empecé a fijarme en cosas que antes no veía, el olor distinto en su ropa, las llamadas que cortaba apenas yo entraba a la habitación,
las facturas que guardaba en la chaqueta y luego desaparecían. Una noche, mientras él dormía, revisé su maletín. No lo hice por impulso. Lo hice con las manos frías, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que lo despertaría. Entre los papeles encontré algo que no esperaba, un recibo de gasolina de una estación en las afueras, cerca de la costa. La fecha, el mismo día de su supuesto viaje de trabajo. Junto al recibo, un llavero pequeño con una sola llave plateada. No tenía etiqueta, ni nombre. Era nueva, reluciente, demasiado limpia para pertenecer a alguien que no la usa. La sostuve en la palma de mi mano. Era pequeña, pero pesaba como si contuviera una respuesta. La guardé en el bolsillo del pijama antes de volver a la cama. Gabriel giró en sueños, murmuró algo que no entendí, y yo fingí dormir. A la mañana siguiente, él salió temprano. Yo esperé unos minutos antes de levantarme. Preparé café, lo dejé enfriar, me senté a la mesa y observé la llave. La giraba entre los dedos, tratando de adivinar qué abría. Ninguna puerta de nuestra casa tenía esa forma. Ningún candado, ningún cajón. Entonces recordé algo. En el garaje había una caja grande que él nunca me dejaba tocar. Decía que eran cosas del trabajo. Fui hasta allí, deslicé la llave, pero no encajaba. El metal chirrió, no era esa. Seguí buscando, sin saber exactamente qué esperaba encontrar. Abrí los armarios, revisé sus libros, los cajones del estudio, y justo cuando estaba a punto de rendirme, vi algo en el fondo de la estantería, una carpeta negra sin etiquetas. La abrí. Dentro había papeles arrugados, viejas facturas y entre ellas una hoja doblada con el membrete de un almacén de alquiler. Un trastero, a nombre de don Rivas. La dirección, la misma zona donde estaba la gasolinera del recibo. Me quedé mirándola largo rato. El corazón me latía tan rápido que tuve que sentarme. Era eso. La llave debía abrir ese lugar. Esa misma tarde esperé a que Gabriel saliera. Le dije que tenía que visitar a una amiga enferma. Él me besó en la mejilla, distraído, sin notar el temblor de mis manos. Conduje hasta la dirección del documento. La carretera era estrecha, bordeada de árboles. El cielo empezaba a anularse otra vez, y el aire olía a tierra mojada. Cuando llegué, el letrero oxidado decía, Trasteros Rivera, una fila de puertas metálicas, todas iguales, numeradas con pintura azul. El guardia de la entrada apenas me miró. Dije el número del trastero y me señaló el pasillo del fondo. Mis pasos resonaban sobre el cemento. Cada eco era una cuenta regresiva. La puerta estaba cerrada con un candado pequeño. Saqué la llave. El metal frío se deslizó sin resistencia. Encajó a la primera. Cuando giré, escuché un clic seco. El sonido más breve y más terrible que jamás había escuchado. Porque con él, supe que acababa de abrir algo que cambiaría todo. Dentro olía a polvo, a humedad y a tiempo detenido. Encendí la linterna del teléfono. Había cajas apiladas, una mesa cubierta de papeles y en el rincón una vieja maleta, la misma que Gabriel había dejado de usar hacía meses. Me arrodillé, la abrí. Dentro, carpetas con documentos, fotografías, recortes de periódico y algo más, un teléfono antiguo, sin batería. Lo encendí con un cargador que encontré en el escritorio. La pantalla parpadeó y apareció un fondo de pantalla, una foto de él con la misma mujer del hotel, Carolina Méndez. Pero esta vez no estaban solos. La niña también estaba allí. Tenía el cabello rizado y los ojos de Gabriel. Y en la parte superior, un texto escrito en la pantalla. Nos vemos el martes. Apagué el teléfono de golpe. Las lágrimas me nublaron la vista. El aire se volvió espeso, imposible de respirar. Quise gritar, pero no salió sonido alguno. Me quedé allí, sentada en el suelo frío, rodeada de las pruebas de su otra vida. Después de unos minutos, empecé a revisar las carpetas. Había copias de facturas, extractos bancarios, recibos de colegio, todos a nombre de Carolina Méndez.
Pero lo más devastador fue una carta, escrita con la letra de Gabriel. No puedo dejar de pensar en ustedes. No sé cómo hacer para no lastimarlas a las dos. Carolina, lo intentaré una vez más, pero si Laura sospecha, todo se acaba. El papel temblaba entre mis dedos. Lo dejé caer al suelo. Las lágrimas me ardían, pero no lloré. Ya no quedaban lágrimas, solo un vacío nuevo, helado, profundo. Guardé una copia de la carta y la foto del teléfono en mi bolso. Cerré la puerta del trastero y caminé hacia el coche con la sensación de estar huyendo de algo invisible. El guardia ni siquiera levantó la vista al verme salir. Quizás pensó que era una mujer normal, con una vida normal. No podía saber que acababa de encontrar la prueba de que mi vida era una mentira. Conduje sin rumbo durante horas. Pasé por carreteras que no recordaba, semáforos que cambiaban de color sin sentido. Mi mente no estaba allí. Solo pensaba en una cosa. ¿Cuándo empezó todo? ¿Fue una mirada? ¿Una coincidencia? ¿Una decisión cobarde? Y sobre todo, ¿qué parte de su amor hacia mí había sido real? Llegué a casa con el cielo ya oscuro. Aparqué frente al jardín y apagué el motor. Por un momento, pensé en no entrar, en seguir conduciendo, desaparecer, no volver nunca. Pero entonces recordé algo más fuerte que el miedo, la necesidad de cerrar la historia, de mirar a Gabriel a los ojos y, aunque doliera, decirle, ya lo sé todo. Apoyé la frente en el volante y respiré hondo. El viento golpeaba el coche y el sonido de las hojas se mezclaba con mi respiración. No había música, ni ruido, ni vida. Solo yo, una llave en el bolsillo y la certeza de que ya no quedaba nada por salvar. Esa noche apenas dormí. Me quedé mirando el techo, escuchando el tic-tac del reloj, imaginando miles de versiones posibles de la verdad. En cada una de ellas, Gabriel era un hombre distinto. En todas, yo era la misma tonta que había decidido creer. El amanecer llegó gris, con una luz pálida que entraba por la ventana como si temiera tocarme. Me levanté sin energía, preparé café, solo para escuchar el sonido del agua hirviendo. La casa olía a silencio. Gabriel aún dormía. Su respiración era tranquila, como la de quien no tiene culpa. Saqué del bolso la carta que había encontrado en el trastero. La leí otra vez. Cada palabra dolía más que la anterior. No sé cómo hacer para no lastimarlas a las dos. Las dos. Carolina y yo. Dos nombres en una misma frase, unidos por el mismo engaño. Me miré en el espejo del baño. Mi rostro parecía el de una desconocida. Ojeras, ojos enrojecidos, la boca seca. Pero detrás de esa imagen había una decisión. Ya no quería respuestas a medias. Quería la verdad, aunque me destruyera. Cuando Gabriel despertó, yo ya estaba vestida. ¿Vas a salir tan temprano?, preguntó. Sí, respondí sin mirarlo. Tengo que hacer unos trámites. Me besó en la mejilla y sonrió. Yo cerré los ojos para no verlo. Si lo miraba, tal vez flaquearía. Esperé a que se marchara. Luego tomé el coche y conduje hasta la costa, siguiendo la dirección que aparecía en una de las facturas que había en la carpeta. Cada kilómetro me pesaba como si cargara con piedras en el pecho. El paisaje cambió. La ciudad quedó atrás. Los edificios dieron paso a campos vacíos y luego al brillo del mar. El aire olía a sal y a distancia. En algún punto del camino comencé a temblar, no de miedo, sino de anticipación. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea que ya no tendría retorno. Llegué al pueblo al mediodía. Era un lugar pequeño, con casas de madera y calles empedradas. La dirección me llevó hasta una vivienda pintada de azul claro, frente al mar. Tenía macetas en las ventanas y una bicicleta apoyada en la cerca. Todo parecía tranquilo, demasiado tranquilo. Me quedé un momento frente a la puerta, con el corazón acelerado. No sabía qué iba a decir. No sabía ni siquiera si quería hablar. Solo sabía que necesitaba ver a esa mujer, a Carolina Méndez. Golpeé la puerta 3 veces. Nada. Golpeé una cuarta, más fuerte. Entonces escuché pasos y una voz femenina, suave. ¿Quién es? Tragué saliva. Soy
Laura. Silencio. Un silencio tan largo que pensé que no abriría. Pero la cerradura giró y la puerta se entreabrió. La vía. Y por un instante el mundo se detuvo. Era la misma mujer de las fotos, pero con más años, más cansancio en la mirada. Tenía el cabello recogido, la piel pálida y una expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en comprensión. Así que al fin viniste, dijo. Su voz no sonó desafiante, sino triste, como si llevara tiempo esperándome. No supe qué responder. Nos quedamos mirándonos, dos mujeres unidas por el mismo hombre, por el mismo dolor. Ella abrió la puerta por completo y me hizo un gesto para que entrara. La casa era sencilla, cálida, llena de luz. Había fotos por todas partes. Una niña sonriendo, un perro, un cumpleaños. Y en casi todas, Gabriel, mi marido. Me temblaron las manos. Carolina notó mi reacción. No quise que te enteraras así, dijo, pero él no podía contártelo. No sabía cómo. ¿Cómo qué? Pregunté, con la voz quebrada. ¿Que tiene otra vida? ¿Otra familia? ¿Otra historia? Ella bajó la mirada. No, que la nuestra fue antes que la tuya. Sus palabras me confundieron. La miré sin entender. Entonces señaló una de las fotos sobre la repisa. Era vieja, amarillenta. En ella, Gabriel y Carolina parecían adolescentes, abrazados en la playa. Nos conocimos hace más de 20 años, dijo. Estuvimos comprometidos. Tuvimos una hija, pero él desapareció después de un accidente. Todos creyeron que había muerto. Yo también. Tragué saliva. ¿Y la niña? Carolina sonrió con melancolía. Está viva, y él la volvió a ver hace poco. No sabía cómo decírtelo. Tenía miedo. Mis piernas se debilitaron. Tuve que apoyarme en el marco de la puerta. El aire olía a mar, pero no me daba calma. Era un olor que me ahogaba. ¿Dónde está? Pregunté casi en un susurro. Carolina señaló hacia el patio. Salí. El sol brillaba fuerte reflejándose en las olas. Y allí estaba ella. Una chica de unos 15 años, cabello oscuro, piel clara. Tenía los mismos ojos que Gabriel, los mismos. Jugaba con un perro, riendo, ajena a todo. Esa risa me atravesó como una cuchilla dulce y cruel al mismo tiempo. Era la risa de una hija que no era mía, de una vida que nunca me perteneció. Carolina se acercó a mí. No vine a destruirte, Laura. No vine a robarte nada. Solo quiero que entiendas. Él no supo elegir. Y ahora, los tres estamos pagando el precio. No la odié. Para mi sorpresa, no pude. Quizás porque vi en ella el mismo dolor que en mí. Dos mujeres distintas, pero con la misma herida abierta. Nos quedamos en silencio largo rato. Solo se escuchaba el mar. Carolina se secó una lágrima con el dorso de la mano. Gabriel se fue hace 2 días. Dijo que necesitaba tiempo para pensar. Yo asentí sin palabras. Miré al horizonte, al lugar donde el mar y el cielo se confunden, y sentí que mi vida también era eso. Una línea borrosa entre lo que fui y lo que ya no soy. Cuando me despedí, ella me abrazó. No lo esperaba. Fue un abrazo frágil, sincero, humano. No hubo rencor, solo cansancio y una promesa muda de que, tal vez, algún día podríamos perdonarlo. Conduje de regreso sin mirar atrás. La foto de la niña seguía grabada en mi mente. Su sonrisa, su voz, su inocencia, la prueba viviente de una verdad que Gabriel me negó. Al llegar a casa, el sol ya caía. Las sombras se alargaban por el pasillo, y en ese silencio lento comprendí que no hay nada más devastador que descubrir que la persona a la que amas no solo te traicionó, sino que construyó un hogar completo sin ti. Me senté en el sofá, saqué la carta del bolso y la rompí. El papel se deshizo entre mis dedos como si, al fin, pudiera empezar a soltar algo. Esa noche no dormí. Miré por la ventana hasta que la primera luz del alba pintó el cielo de gris. Y entonces entendí algo simple, pero definitivo. El amor no se pierde en un día, pero a veces basta una sola verdad
para que ya no quede nada que salvar. El camino de regreso fue largo y mudo. El mar quedó atrás, pero su sonido seguía dentro de mí, como una herida que no se cierra. Conduje sin música, con la mente en blanco. Cada kilómetro era una pregunta sin respuesta. ¿Quién había sido yo en la vida de Gabriel? ¿Una pausa? ¿Una mentira más? Cuando llegué a casa, la tarde se había deshecho en un cielo del color del plomo. La puerta crujió al abrirse, y el aire del interior olía a polvo y a costumbre. Encendí una lámpara, la luz tembló, todo seguía igual que siempre, las tazas en el fregadero, la bufanda colgada en la silla, la foto de nuestra boda en la repisa. Solo yo era distinta. Me dejé caer en el sofá. Sentí el cansancio en los huesos, el cansancio de quien ha cargado con una verdad demasiado grande. Saqué del bolso la foto que había tomado del trastero. La puse sobre la mesa. Él, Carolina, la niña, en otra familia, en otra vida. Pasé los dedos por el papel, lentamente, hasta que las imágenes se volvieron borrosas por las lágrimas. No lloraba de rabia, lloraba por la mujer que había sido antes de saber, por esa inocencia que ya no volvería. Esa noche no encendí la televisión ni la radio. No quise distraerme. Quería escuchar el silencio, ver si en él podía encontrar alguna señal de lo que debía hacer. El reloj marcaba las 11 cuando oí el sonido del motor del coche. Gabriel estaba de vuelta. Su llave giró en la cerradura y mi cuerpo se tensó. Entró con paso tranquilo, dejó el abrigo en el perchero y me miró con esa mezcla de ternura y rutina que antes me derretía. Hola, amor, no te esperaba despierta. No podía dormir, respondí. Se acercó y me besó en la frente. El contacto me dolió como una quemadura. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, mentí. Todo bien, cenamos juntos. Él habló del trabajo, de un nuevo proyecto, de números y viajes. Yo lo observaba, intentando reconocer en su rostro algún rastro del hombre que había amado. No lo encontré. Cuando terminó se levantó, me acarició el hombro. Voy a ducharme, asentí sin mirarlo. Cuando la puerta del baño se cerró, respiré hondo. Saqué la foto de la mesa y la dejé sobre su maletín. Tenía que verla. Tenía que ver lo que yo ya sabía. El agua corría al otro lado de la pared. Cada gota caía como un golpe en mi pecho. Pensé en irme, en no enfrentar nada, en dejarlo todo atrás, pero no. Había cruzado demasiadas puertas como para huir ahora. Apagué la luz del salón, me quedé de pie, en la penumbra, con la mirada fija en la puerta del baño. Cuando el agua se detuvo, el silencio se volvió insoportable. Salió con una toalla en la mano, me vio, quieta, en medio del pasillo. ¿Pasa algo?, preguntó. Sí, dije despacio. Pasa todo. Se quedó inmóvil. Sus ojos bajaron hacia el maletín. Vieron la foto. La tomó entre los dedos y en un segundo el color desapareció de su rostro. ¿Dónde la encontraste? ¿Importa?, respondí. Está claro que no la perdiste. Solo la escondiste. Durante unos segundos no dijo nada. Solo respiraba rápido, buscando palabras que no llegaban. Finalmente habló. No es lo que piensas. Reí, amarga. Entonces, explícame qué pienso. Él dejó la foto sobre la mesa, se pasó las manos por el cabello. No quería hacerte daño. Y, sin embargo, lo hiciste. Era antes de ti, antes de nosotros, no antes de tu mentira. El silencio volvió a llenarlo todo. No gritamos, no había necesidad. Las verdades que duelen no necesitan ruido. Bastan con que existan. Gabriel se acercó un paso, con los ojos húmedos. La vi, Laura. ¿A quién? A mi hija. La palabra me cortó el aire. No podía dejar de verla, no después de tantos años creyendo que había muerto. Sus manos temblaban, su voz también. Por primera vez en mucho tiempo, lo vi frágil. Y aún así, no pude consolarlo. Había cruzado una línea que ya no tenía regreso. ¿Qué quieres que haga con esto?, pregunté. ¿Que te entienda? ¿Que comparta tu doble vida? Solo quiero que sepas la verdad. Ya la sé.
solo que tú llegaste demasiado tarde para contarla. Él bajó la mirada. El reloj marcaba la medianoche. Me di la vuelta y subí las escaleras sin decir nada más. Cada peldaño era una despedida que aún no me atrevía a pronunciar. En el dormitorio me senté al borde de la cama. Desde allí podía escuchar sus pasos en el salón, lentos, perdidos. Luego el sonido del sofá, el peso de su cuerpo cayendo. Y después, nada. El silencio volvió. El mismo silencio del mar, del hotel, de todos los lugares donde había quedado mi vida. Me recosté sin apagar la luz. Y mientras el amanecer comenzaba a colorear las paredes, supe que el amor, aunque a veces no muere de odio, muere de verdad. No dormí esa noche. Escuché cada uno de sus movimientos en la planta baja. El roce del papel, el abrir y cerrar del maletín, el sonido seco de la botella que destapó para beber. Cada ruido era una palabra que aún no había dicho. Cuando bajé al amanecer, la luz era gris y él seguía ahí, sentado en el sofá, con los ojos hinchados y la camisa arrugada. Tenía la foto entre las manos. Parecía no haber parpadeado en horas. No me mires así, susurró. No soy un monstruo, Laura. No respondí. El silencio pesaba más que cualquier acusación. Déjame explicarte, dijo levantándose despacio. Por favor. Me quedé de pie, con los brazos cruzados. Tienes toda la mañana, dije. Y entonces empezó a hablar. Su voz era distinta. Ya no la del hombre seguro de sí mismo, sino la de alguien que camina descalzo sobre cristales. Contó que conoció a Carolina cuando tenía 20 años, en la universidad, cuando el mundo parecía pequeño y todo era posible. Contó que se amaban con una intensidad que el tiempo borró en mí, que soñaban con un futuro juntos, una casa, una hija, y que ese futuro, de alguna forma, llegó. Carolina quedó embarazada, pero luego vino el accidente. Una carretera de lluvia, una llamada perdida y la noticia de que Carolina y la niña habían desaparecido en el mar. No hubo cuerpos, solo restos del coche. Él se hundió con ellas. Pasó meses vagando sin rumbo, sin familia, sin propósito, hasta que un día me conoció. Ahí se detuvo, me miró. Yo no dije nada. Él respiró hondo y siguió. Cuando te conocí, Laura, creí que era una segunda oportunidad. No pensé en volver atrás. Tu risa, tu calma, tu manera de mirar el mundo me devolvieron la vida. Y durante años creí que el pasado había quedado enterrado. ¿Y cuándo volvió? Me pregunté. Hace 2 años. Me llegó un correo sin remitente. Una foto. Carolina con la niña. Vivas. Habían sobrevivido. Un pescador las encontró, vivieron en otro país, volvieron cuando la niña creció. Y yo no supe qué hacer. Su voz se quebró. Fui a verlas. Solo quería confirmar que era cierto. Pero cuando vi a mi hija, no pude alejarme. El silencio que siguió fue largo, cortante. Yo lo miraba y en cada línea de su rostro veía al hombre que había amado y al desconocido que me había mentido. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté al fin. ¿Por qué convertirme en cómplice de tu mentira? Él se pasó las manos por el rostro. Porque tenía miedo, miedo de perderte, de que pensaras que volver a verlas significaba dejarte. No quería elegir, y al no elegir, lo arruiné todo. Lo dijo casi en un susurro, como si por fin entendiera el peso de sus actos. Me senté frente a él. Durante un instante no fuimos enemigos, solo 2 personas agotadas por la verdad. ¿La sigues amando?, pregunté. No contestó enseguida. El silencio fue su respuesta. La quiero de una forma distinta, dijo al fin. No puedo borrar lo que fuimos. Pero tampoco puedo negar lo que tenemos tú y yo. Sonreí, sin alegría. Lo que teníamos, lo corregí. Ya no existe, Gabriel. El amor no sobrevive a tantas sombras. Él se inclinó hacia mí, tomó mis manos entre las suyas. Pídeme que me quede, Laura. Si me lo pides, me quedo. Lo miré. Vi al hombre que me había enseñado a amar, al que me había mentido, al padre de una hija que no era mía.
y supe que no podía. No, Gabriel, no quiero que te quedes por culpa. Vete, pero no huyas. Ve a cuidar lo que te queda. Yo me encargaré de cuidar lo que perdimos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me abrazó, temblando, y por un instante quise creer que aún había algo que salvar, pero cuando lo solté, supe que era el final. Subí las escaleras. Desde arriba, lo oí recoger sus cosas, cerrar el maletín, detenerse un segundo en el umbral. Luego la puerta se cerró. El sonido fue suave, pero dentro de mí fue un trueno. Me quedé sola. El reloj marcaba las 9. La casa olía a despedida. El sol entraba por las ventanas y se posaba sobre el suelo, como si quisiera consolarme. Me serví un café y lo bebí despacio. Por primera vez en días, sentí calma. No felicidad, no alivio, solo calma. Saqué del cajón el cuaderno donde había escrito: "Hoy empieza la verdad". Debajo añadí otra frase, y con ella, mi libertad. Miré por la ventana. A lo lejos, el cielo se abría después de la tormenta. Pensé en Carolina, en la niña, en Gabriel. Pensé en mí, en todo lo que había dado y en todo lo que aún podía ser. Y comprendí algo que nunca había entendido antes. A veces, amar no es quedarse. A veces, amar es dejar ir a quien no supo quedarse contigo. Cuando la puerta se cerró detrás de Gabriel, el tiempo se detuvo. No escuché el coche arrancar, solo el eco del silencio que dejó, un silencio tan denso que parecía tener peso. Caminé por la casa como quien recorre un lugar desconocido. Cada objeto, cada mueble, cada foto en las paredes, era un recordatorio de que durante años había vivido en un escenario, repitiendo un papel que ya no me pertenecía. El aire olía a polvo y a café frío. Las cortinas se movían con el viento y el ruido era casi un susurro. Por un momento sentí miedo, miedo de la soledad, de las noches que vendrían, del silencio de la cama vacía. Pero enseguida comprendí que ese miedo era también una promesa. Por fin era mío, solo mío. Me duché. El agua cayó sobre mi piel como si intentara borrar los rastros de su tacto, sus palabras, sus mentiras. Lloré, pero no con desesperación. Lloré en silencio, con la serenidad de quien deja salir lo que ya no necesita. Cuando apagué el agua, el espejo estaba cubierto de vapor. Escribí con el dedo una sola palabra: libre. El día pasó lento. No encendí el teléfono. No quise hablar con nadie. Dejé que el tiempo se deslizara por la casa como un animal dormido. Al caer la tarde, salí a caminar. El cielo tenía el mismo color del día en que lo conocí, un gris cálido que anunciaba lluvia. Caminé sin rumbo hasta llegar al parque donde solíamos ir los domingos. Las hojas secas crujían bajo mis pies. Me senté en el banco más alejado y miré a las familias pasar. Una madre empujaba un columpio, un padre reía con su hijo en los hombros. Durante un segundo me dolió el pecho, pero después, con esa punzada, vino una claridad extraña. Nunca había tenido eso con Gabriel. Habíamos compartido techo, proyectos, planes, pero nunca un sueño común. Quizá por eso fue tan fácil para él construir otro. Saqué de mi bolso el cuaderno. Pasé las páginas donde había escrito mis sospechas, mis preguntas, mis miedos, y comencé una nueva hoja. Escribí: no hay final, solo comienzos que no sabíamos ver. Me quedé mirando la frase mucho rato. Luego la cerré y seguí caminando. Cuando regresé a casa, la noche ya había caído. Encendí una vela en la cocina. El fuego pequeño proyectaba sombras en las paredes, y en ese movimiento encontré una especie de compañía. Preparé sopa y comí sola, despacio, sintiendo cada sabor, como si fuera la primera vez que alimentaba mi propio cuerpo sin esperar compartirlo. Antes de dormir, me acerqué a la ventana. La luna estaba alta, redonda, inmensa. Pensé en Carolina, en la niña. Deseé que estuvieran bien. Por primera vez, no sentí rencor, solo gratitud por haber conocido la verdad a tiempo, para no seguir viviendo en la mentira. Me metí en la cama y el silencio ya no me asustó.
Tenía frío, sí, pero era un frío limpio, el tipo de frío que antecede a un nuevo amanecer. Al día siguiente me levanté temprano, abrí las ventanas, dejé que el aire entrara, guardé la foto en una caja junto con la alianza y la carta rota. Las cerré y las puse en el altillo, no para olvidarlas, sino para que dejaran de pesar. Pasé el resto del día ordenando la casa. Cada cosa que movía era una forma de recuperar el espacio que había perdido. Lavé las sábanas, cambié las cortinas, saqué del armario su ropa, llené 3 bolsas. Al principio me temblaban las manos, pero a cada prenda que doblaba, la respiración se hacía más profunda. Cuando terminé, encendí el teléfono. 40 mensajes sin leer. Solo abrí uno. De él. No sé si algún día me perdonarás. Si no es así, lo entiendo. Gracias por haberme amado cuando no lo merecía. No respondí. El perdón no se pide. Se gana o se pierde para siempre. Apagué el móvil y salí al balcón. El sol empezaba a bajar. La luz era dorada, tibia. Por primera vez en mucho tiempo, me gustó el sonido de mis propios pasos, el latido tranquilo de mi corazón. El aire olía a pan recién hecho de la panadería de la esquina. Una vecina saludó desde la calle. Le devolví el saludo y sonreí. Fue una sonrisa pequeña, pero sincera. Esa noche, antes de acostarme, escribí otra frase en mi cuaderno. No siempre ganamos lo que soñamos, pero a veces perdemos justo lo que nos impide respirar. Cerré los ojos y dejé que el sueño llegara por fin, no como un escape, sino como un descanso merecido. Y en ese sueño, el mar volvió, pero esta vez no rugía ni amenazaba, solo estaba allí, tranquilo, como un espejo donde, por primera vez, pude verme entera. Han pasado 3 semanas desde que Gabriel se fue. 21 amaneceres idénticos, uno detrás del otro, como si el tiempo hubiera decidido repetirse hasta que yo aprendiera algo que aún no sé. Cada mañana preparo café. El aroma llena la cocina, sube por las paredes y me recuerda que el olor a rutina es el más difícil de olvidar. Las primeras tazas las tiré a la basura sin probarlas, porque me sabía a su ausencia. Ahora, poco a poco, empiezo a beberlo otra vez, como si el cuerpo aprendiera de nuevo a aceptar la soledad. He intentado ocupar los días, ordenar la casa, barrer, limpiar, hacer que el movimiento silencie los pensamientos. Pero hay cosas que no se borran con agua y jabón. El recuerdo de una voz, una carcajada compartida, la sombra que aún parece sentarse frente a mí cuando cae la tarde. Hay noches en que despierto con la sensación de que él está ahí, respirando a mi lado, y tardo varios segundos en recordar que ya no. Entonces giro y solo está el hueco en la almohada, el vacío tibio que deja un cuerpo que alguna vez te perteneció. A veces hablo sola. Le cuento al silencio lo que no pude decirle a él. Le pregunto por qué, y en mi mente su voz responde con esa calma hipócrita que aún duele. Una tarde, mientras colgaba la ropa en el patio, escuché el ruido de un motor. El aire cambió, los pájaros callaron. El tiempo, por un segundo, se detuvo. No necesité mirar. Mi piel lo reconoció antes que mis ojos. Era él, Gabriel. Dejé caer la pinza de ropa. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que sentí que podía oírse desde la calle. Me limpié las manos en el delantal, me obligué a respirar hondo y caminé hacia la puerta. Él estaba allí, de pie, junto al coche, más delgado, con la barba crecida, los ojos hundidos. Vestía una chaqueta gastada y un cansancio que no le había visto nunca. En sus manos llevaba una mochila. No supe si venía a quedarse o a despedirse. «Hola», dijo, apenas un murmullo. «Hola», respondí con la voz neutra, casi fría. «¿Puedo pasar? Si vienes a mentir, no. Si vienes a decir la verdad, sí». Dudó unos segundos, luego asintió y entró. El sonido de sus pasos sobre el suelo fue como un eco del pasado. Miró alrededor, despacio, como si cada rincón fuera una pregunta. Nada había cambiado: las cortinas limpias, la mesa ordenada, las plantas en el alféizar.
Solo yo era distinta. Nos sentamos en el salón, uno frente al otro. La luz de la tarde se colaba por la ventana y dibujaba líneas doradas sobre el suelo. Durante un rato no hablamos, solo respirábamos. Su respiración era nerviosa, la mía contenida. Finalmente dijo, no vengo a justificarme. Qué alivio, respondí. Las excusas me cansan más que el silencio. Asintió, bajó la mirada. He estado con ellas, con Carolina y con mi hija. Ya lo sé, necesitaban respuestas, y yo también. No sabía quién era sin ti ni sin ellas. Guardó silencio, como si esperara que yo lo completara. No lo hice, tenía derecho a hablar, no a aliviarse. Carolina está enferma, añadió en voz baja. No es grave, pero me hizo pensar en todo lo que no hice, en todo lo que dejé a medias. Y pensé en ti, en cómo te fallé. Lo miré, no con rabia, sino con una distancia nueva, la distancia que da haber sobrevivido al amor. ¿Y qué esperas de mí, Gabriel? Nada, susurró. Solo quería verte, saber que estás bien, saber que no te rompí del todo. Sus palabras me hirieron más que cualquier grito, porque aún quería asegurarse de no ser el villano absoluto de mi historia. Me rompiste, le dije, pero aprendí a recoger mis pedazos, no gracias a ti, sino a pesar de ti. No dijo nada, solo asintió como si aceptara la sentencia. Sus ojos estaban llenos de cansancio, de culpa, de esa tristeza que llega cuando uno ya entendió demasiado tarde. Entonces recordé la carta. La había escrito días atrás, una noche de insomnio, sin saber si era para él o para mí. Fui hasta el escritorio, la saqué del cajón y la puse sobre la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó. Algo que tal vez debí decirte antes, pero que solo ahora puedo entregar sin temblar. Tomó el sobre, pero no lo abrió. Lo giró entre los dedos, como si temiera lo que había dentro. Yo me senté frente a él. No la leas ahora, dije. Léela cuando estés lejos. Aquí no. No quiero ver tu cara cuando entiendas lo que escribí. Él respiró hondo, asintió. ¿Puedo saber si es un adiós? Es un cierre. Lo que tú y yo tuvimos terminó el día que elegiste callar. No necesito verte más para saberlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Y si algún día puedo reparar algo? Entonces no me busques, porque si lo haces, significará que aún no aprendiste a vivir con tus errores. Nos quedamos en silencio. El reloj marcaba las 6:30. La luz del sol entraba más tenue, dorando los bordes de sus manos, su rostro, su tristeza. Era un cuadro triste y hermoso a la vez. El final de algo que una vez fue vida. Se levantó, guardó la carta en el bolsillo de la chaqueta y se acercó un paso más. ¿Puedo abrazarte?, preguntó. Negué con la cabeza. No, Gabriel, hay abrazos que cierran heridas y otros que las abren de nuevo. No quiero confundirme. Bajó la mirada, asintió despacio y se dio la vuelta. Caminó hacia la puerta. El sonido del picaporte me pareció más fuerte que nunca. Antes de salir, se detuvo un instante, sin girarse. Gracias, dijo. No supe si se refería al perdón que no le di, o al silencio que le regalé. La puerta se cerró con un clic leve. Después, solo el viento. Me quedé inmóvil, sin llorar, sin respirar, sintiendo cómo el aire de la casa se transformaba. Ya no era el aire compartido, era mío otra vez. Encendí una vela sobre la mesa. El fuego bailó lento, proyectando sombras en la pared. A su luz, vi mi reflejo en el vidrio de la ventana. Parecía otra mujer más vieja, tal vez, pero también más libre. Entonces abrí mi propio sobre, el gemelo del que le di a él. Dentro había unas líneas que escribí en una madrugada larga, cuando el dolor todavía era un animal sin nombre. No busques perdón en mí. El perdón no borra, solo apaga la voz del rencor. Yo ya no te odio, pero tampoco te amo. Si alguna vez recuerdas mi nombre, que sea con la certeza de que te amé sin condiciones y con la calma de saber que sobreviví sin ti. Releí esas palabras una y otra vez, hasta que se volvieron un mantra.
Las lágrimas llegaron, pero esta vez no dolían. Caían suaves, limpias, como si el cuerpo supiera que por fin podía soltar. Me acerqué a la ventana. Afuera, el cielo se teñía de naranja. El sonido de las hojas al viento me pareció un aplauso lejano, como si el mundo me felicitara por seguir en pie. Dejé que la brisa apagara la vela. El humo subió en espirales lentas, dibujando formas que desaparecían en segundos. Y en ese gesto, comprendí lo que nunca había entendido antes: no todo lo que se apaga muere. A veces solo cambia de forma. El amor que tuve, el dolor que sufrí, todo eso seguía allí, pero transformado en algo más simple, más humano, algo parecido a la paz. Cerré los ojos. Y por primera vez desde que todo comenzó, respiré sin miedo. El silencio después de la despedida tiene un sonido extraño. No es vacío. Es como el rumor del mar al amanecer, lejano, constante, inevitable. Han pasado 2 meses desde que Gabriel cruzó esa puerta por última vez. A veces, al despertar, aún espero escuchar sus pasos en la cocina, el roce de la taza, el golpecito del azúcar contra la porcelana. Pero lo único que escucho es el viento que se cuela entre las persianas y el crujir de una casa que por fin respira sin fingir. Al principio, la soledad me pesaba como una piedra. La rutina era una sombra de lo que fue desayunar sola, cenar sola, hablar con las paredes, acostarme sin esperar el sonido de una llave en la puerta. Pero el tiempo, ese viejo sabio cruel, empezó a hacer su trabajo. Los días se volvieron más claros, más lentos. Descubrí que podía reírme sin sentir culpa. Descubrí que podía escuchar música sin que me doliera. Descubrí que mi cuerpo aún sabía bailar, aunque ya no hubiera nadie mirándome. Empecé a escribir. No diarios de dolor, sino fragmentos de cosas pequeñas. El olor de la lluvia, la textura del pan recién hecho, la manera en que el sol entra por la ventana a las 6:40. Cada palabra era una semilla. Y de pronto me di cuenta. Estaba volviendo a nacer, no como esposa ni como víctima, sino como mujer. Una mañana, el cartero tocó a la puerta. Llevaba un sobre de papel grueso, sin remitente. Solo mi nombre, escrito con una caligrafía que reconocí al instante. Gabriel. Mis manos temblaron al tomarlo. El corazón empezó a latir despacio, como si temiera adelantarse. No lo abrí enseguida. Lo dejé sobre la mesa y me quedé mirándolo. Era extraño, durante meses había esperado sus palabras, y ahora que las tenía frente a mí, no sabía si quería leerlas. Dejé pasar el día. Hice todo lo posible por distraerme, salí al mercado, hablé con la vecina, regué las plantas. Pero el sobre seguía ahí, mirándome, respirando, como un fantasma paciente que sabía que, tarde o temprano, abriría la puerta. Al anochecer, encendí una vela, me senté frente a la ventana y con un gesto lento rompí el sello. Dentro había varias hojas dobladas. El primer párrafo estaba escrito con tinta azul, la letra temblorosa, como si cada palabra costara. Leí despacio: Laura, no sé si estas líneas llegarán a ti, ni si aún querrás leer algo que venga de mis manos, pero necesitaba escribirte, no para pedirte perdón, sino para que sepas lo que vino después. Carolina murió hace una semana. No quiso que te lo dijera nadie más que yo. Me pidió que cuidara de nuestra hija y que, si algún día podía, te diera las gracias por haberme dejado ir sin odio. Su última palabra fue: tu nombre. No preguntes por qué, yo tampoco lo entiendo, pero creo que en algún lugar ella sabía que lo que hubo entre tú y yo también la había salvado. Me iré del país con la niña. No quiero cargarla con mis errores. Le hablaré de ti, no como la mujer que su padre traicionó, sino como la mujer que tuvo el valor de mirar la verdad sin destruirse. Si alguna vez caminas junto al mar y ves una botella con un papel dentro, imagina que es esta carta repitiéndose una y otra vez, buscando tu perdón entre las olas. Con todo lo que fui y con lo poco que aún soy, Gabriel. Terminé de leer y me quedé inmóvil. El sonido del mar,
Aunque estaba a kilómetros, parecía llenar la habitación. Esa carta, por extraña que fuera, no me devolvía el dolor, me devolvía la paz. Cerré los ojos y respiré hondo. Pensé en Carolina, pensé en la niña, pensé en él solo cargando con todo aquello que por fin entendía. Guardé las hojas en una caja junto con las otras cosas. El anillo, la foto, la llave del trastero. Las envolví con una cinta azul y las dejé en el altillo, como quien entierra un corazón que ya descansó. Esa noche salí de casa y caminé hasta la playa. El cielo estaba claro, la luna reflejaba su luz sobre el agua, y el viento olía a sal y libertad. Me quité los zapatos y caminé por la orilla. El agua fría me tocó los pies, y sentí que me lavaba no solo la piel, sino todo lo que alguna vez dolió. Llevaba conmigo un pequeño papel. En él había escrito una sola frase: gracias por enseñarme que incluso el amor que duele puede devolvernos a nosotros mismos. Lo puse dentro de una botella, la cerré y la lancé al mar. La observé alejarse, flotando, girando con las olas hasta perderse en la distancia. Quizá llegue a ninguna parte. Quizá algún día alguien la encuentre y la lea sin entender. No importa. Era mía y ahora era del mundo. Me quedé de pie mirando el horizonte. El viento soplaba con fuerza, me enredaba el cabello, me empujaba hacia atrás, como si el mar mismo me dijera, ya basta. Y supe que sí, que ya estaba bien, que había llorado lo suficiente, que había entendido lo necesario. Volví a casa con los pies mojados y el alma ligera. Encendí una vela nueva, la puse en el alféizar, y mientras la llama bailaba con el viento, susurré algo para mí misma. Hay finales que no matan, solo nos devuelven al principio de lo que somos. Apagué la vela con un soplo. El humo subió, suave, dibujando una espiral que desapareció en el aire. Y en ese último gesto, sentí que toda mi historia, la suya, la nuestra, por fin se desvanecía con él. Han pasado 5 años, 5 inviernos, 5 veranos, 5 mares distintos. Y cada uno me enseñó algo sobre el silencio, sobre la pérdida, sobre la forma en que el tiempo acomoda las heridas sin borrarlas. Ahora vivo en un pueblo pequeño, a 3 calles del mar. Las mañanas huelen a pan tostado y sal. El viento entra por la ventana con la ligereza de quien ya no tiene secretos que traer. Mi vida es sencilla. Una librería, un gato, un jardín con lavandas y una mesa de madera donde escribo cada día. Nunca volví a ver a Gabriel. No lo busqué, ni intenté saber dónde estaba. A veces me llega alguna postal sin firma, una playa, una frase corta. Todo está bien. Creo que es su manera de decir que sigue vivo. Y está bien así. Cada uno encontró su orilla. He aprendido a caminar sin mirar atrás. El amor, cuando deja de doler, se vuelve una memoria limpia, una música que suena bajito en algún rincón del alma. Y esa música me acompaña. Por las tardes cierro la librería y camino hasta la playa. Las gaviotas vuelan bajo, los niños corren, el mar respira lento. Me gusta sentarme en la arena, cerrar los ojos y escuchar. Ya no escucho su voz, escucho la mía. Un día encontré algo curioso. Entre las algas y las conchas, una botella, oxidada, con restos de sal en el vidrio. Dentro había un papel arrugado, medio borrado por el agua. No pude leerlo todo. Solo una frase que sobrevivió al mar: gracias por seguir viva. No sé si era de Gabriel, no importa. La guardé en mi escritorio, como un recordatorio de que la vida siempre devuelve algo, aunque no sea lo que esperamos. A veces, cuando cae la noche, enciendo una vela. El fuego se mueve, y me gusta pensar que cada llama guarda un recuerdo, uno de dolor, otro de ternura, otro de libertad. Los miro y sonrío. He conocido a otras personas. Ninguna historia duró demasiado. No porque no pudiera amar, sino porque ya no busco que el amor me salve. El amor no salva, acompaña. Y cuando no acompaña, se deja ir. Hace unas semanas vino una joven al pueblo. Entró en la librería buscando un libro de poesía. Tenía los ojos del mismo color que el mar cuando amanece,
Mientras hablábamos, noté algo familiar en su mirada. Le pregunté su nombre. Sonrió y dijo, «Se llama Clara Méndez». Me quedé en silencio. Ella añadió con timidez, «Mi madre murió hace años, pero a veces siento que alguien la sigue recordando». No supe qué decir, solo le ofrecí el libro. Cuando se fue, me quedé mirando la puerta abierta, el sol cayendo sobre el polvo del camino, y entendí que el pasado siempre encuentra una forma suave de regresar, no para doler, sino para decirte, ya puedes soltarme. Esa noche volví al mar. El cielo estaba limpio, la luna reflejaba una línea dorada sobre el agua. Me senté en la orilla, hundí los pies en la arena fría y respiré. Por primera vez, el mar no me recordó a nadie, solo a mí. Miré el horizonte y susurré, gracias por todo lo que fuiste. Gracias por lo que ya no eres. Y gracias, sobre todo, por dejarme volver a mí. El viento llevó mis palabras hacia el agua. No sé si llegaron lejos. No hacía falta. Cerré los ojos y dejé que las olas rozaran mis tobillos, como si el mundo me abrazara despacio. Sentí que mi historia terminaba allí, no con un adiós, sino con un comienzo distinto, el de una mujer que aprendió a vivir sin miedo. Y mientras la marea subía, con la luna como testigo, entendí que todos los amores, incluso los que nos rompen, tienen una misión: enseñarnos a volver a casa, a esa casa que llevamos dentro.